El Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar en su casa, escudriñando su palabra. Esto es obra de Dios y la vida es un don, es un regalo de parte de Dios. Y oramos en esta mañana agradeciendo esta oportunidad. Eterno Dios maravilloso, bendecimos, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque nos has tratado con misericordia, nos has tratado con bondad, nos has bendecido, no ha faltado el pan, no ha faltado el techo, el vestido, el alimento, Señor. Tampoco, Padre Celestial, ha faltado la salud en mucho de tu pueblo. Y si en algo tú has permitido, Señor eterno, que llegue el problema, la enfermedad, la necesidad, es porque tú tienes propósitos grandes y maravillosos. Es para glorificar tu nombre y de eso también te damos gracias, Señor. Ahora, Padre Celestial, estamos aquí en este lugar santo con el propósito de escudriñar palabra tuya. Pedimos presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Sea quien tome la palabra y la lleve al oído, la lleve al corazón, trascienda a lo profundo de cada oyente, bendito Dios, y que esta palabra sea palabra de bendición, palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de liberación, porque tú eres a través de la palabra y gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que puedan escuchar este audio, este video, Señor eterno. Bendícelos de una manera especial, que no falte, Señor, tu presencia en la vida de tus hijos. Y te damos gracias por estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entramos a una nueva lección, hermanos. Está en la página 178 y esta lección se titula La obediencia es necesaria para ser bendecidos. La obediencia es necesaria. Si usted puede ponerle comillas a la palabra obediencia para resaltar la importancia. Queremos bendición, hermanos, necesitamos ser obedientes. Amén. Esta lección está basada en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Pero vamos a dar lectura, hermanos, paso a paso, y lo vamos a hacer en el versículo 1 al versículo 5. Amén. Después continuamos. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha al cual servía la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Bueno, el propósito de esta enseñanza es, hermanos, entender que los milagros de Dios siempre se reciben en obediencia a su palabra y se
señorío universal de Dios. Los milagros se reciben en obediencia a su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para destacar, exaltar, levantar o engrandecer el señorío de Dios. No porque Él necesite que alguien lo levante, lo engrandezca, no. Él es grande, Dios es poderoso, sino que nosotros, los hijos de Dios, debemos engrandecer, exaltando y alabando el nombre de Dios por sus milagros. Vemos, hermanos, que la obra de Dios no solamente obra de una misma manera, sino que la obra de Dios se lleva a cabo en una gran variedad de medios y de métodos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es soberano, Él sabe cómo lo hace y Él sabe el momento en que ejecuta su poder. También debemos dejar a un lado nuestras presuposiciones y pretensiones y acatar los planes de Dios. Y así, de la misma manera, debemos obedecer al Señor, aunque nos parezca ilógicos sus mandatos. Estos son puntos importantes para el creyente, para el Hijo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos crecer en conocimiento a nuestro Dios y en conocimiento a su palabra. Así que, hermanos, también debemos ser sumisos y obedientes. Bueno, usted ha escuchado el párrafo que hemos leído y vemos que esta lección está basada en un gran testimonio de este hombre militar general de este pueblo de Siria o nación de Siria, pero también vamos a ver a otro personaje también importante. ¿Por qué, hermanos? Porque era un siervo de Dios, y los siervos de Dios también tienen importancia dentro del reino de Dios. Vemos, hermanos, que la clase pasada estuvimos mirando cómo Siria sitiaba este lugar de Samaria, cómo venía y cercaba y atemorizaba, intimidaba al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, en esos dos sitios que hizo Siria a través de su comandante Ben-Hadad, vemos que la mano de Dios se movió de una manera poderosa. A eso se le llama milagros. Milagros, respuestas de parte de nuestro Dios, y lo hace, ¿por qué? Porque Él ama a su pueblo y lo defiende. Ahora tenemos, hermanos, en esta experiencia, tenemos a otro militar llamado Naamán, un servidor de Ben-Hadad. ¿Qué pasó con Ben-Hadad? Ben-Hadad ya cansado, Ben-Hadad ya viejo. Fueron las últimas, vamos a decir, sitios, no conquistas, que hizo con Israel, y de ahí pasó un lapso de tiempo y se detuvo Ben-Hadad. Pero se había levantado Naamán, y vemos que Naamán, dice, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Sí? ¿Qué general que había ganado su rango, hermanos? ¿Por qué? Porque se dejaba usar por Dios, aunque no era creyente, aunque no tenía fe ni conocía de Dios. Pero vemos, hermanos, como dice el punto 1 romano, muchos necesitan un milagro de Dios, sin importar rango, raza, sin importar, hermanos, estatus económico o social.
sin importar buenos, malos, todos necesitamos un milagro de Dios, todos, todos. Y podemos ver, hermanos, que Dios ya conoce exactamente lo que necesitamos. Y nosotros, su pueblo, sabemos que Él dijo: clama a mí que yo te voy a responder. Pero si buscamos algo de Dios, simplemente obedezcamos su palabra y lo demás correrá por su cuenta. Eso dice Mateo 6:33. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios es bueno, Dios es poderoso. Dios responde al que le busca, pero también, hermanos, Él demanda obediencia. Él demanda que le busquemos primeramente a Él y su justicia. Lo demás viene por añadidura, y nosotros debemos creer esa palabra. ¿Por qué digo creer la palabra? Muchas veces nada más agarramos la mitad del verso y decimos que Dios añade todo lo que necesitamos. Es verdad, pero debemos creer todo este versículo en que hay que buscarlo, hay que obedecerlo, hay que buscar la justicia de Dios para que todo venga por añadidura. Amén. Muchos necesitan un milagro. Ese es el punto 1 romano. Pero también, hermanos, vamos a ver por qué muchas veces el Señor no ha respondido. Dice el inciso A: porque muchos interpretan el mensaje de Dios a su manera. Han escuchado que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es grande, maravilloso, amoroso, pero esos mensajes que muchos han escuchado, dice, toca en que muchos lo interpretan a su manera. Y en esto encaja la vida de Naamán, o este personaje Naamán. Dice que este personaje, aunque era muy importante, aunque había hecho grandes obras para Siria, este personaje era leproso. Ese era su problema, esa era su necesidad. La lepra, hermanos, era una enfermedad en los tiempos antiguos, o en el tiempo del Antiguo Testamento. Yo creo que usted recuerda, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo se movía, pero vemos que también dice que María y Aarón, María se llenó de lepra. ¿Por qué? Porque habían levantado su voz en contra de Moisés, Aarón y María se llenó de lepra. Bueno, al recorrer de la historia, vemos y encontramos en el Antiguo Testamento a muchos personajes que también se llenaron de lepra, entre ellos Naamán. Y podemos ver, si pasamos al Nuevo Testamento, cómo Jesús, hermanos, andaba predicando su palabra, pero también haciendo milagros, y entre esos milagros hubo enfermos sanados de lepra. Así que la lepra es una enfermedad antigua, pero en aquel tiempo, hermanos, no había medicamento, no había, vamos a decir, vacuna inventada por el hombre. El que estaba enfermo de lepra así debía quedarse, a menos que Dios lo sanara, ¿sí? Pero si no, ese leproso era desechado. Usted conoce lo que dice Éxodo: era desechado de la sociedad, de la familia, y si se acercaban al pueblo, dice que eran apedreados.
aunque sí lo vamos a descubrir en el resto de la lección. Amén. Bueno, dice, hermanos, de esta enseñanza que entre las redadas o las bandas que habían salido, hermanos, de Siria para llevar cautivos a gente de Israel para Siria, entre esas bandas dice el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Vean, hermanos, hay veces creemos que la adversidad viene y muchas veces en lugar de acercarnos a Dios y preguntar ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué hice? Porque es bueno analizar, dice el profeta, examinaos vuestros caminos y volvámonos a Jehová. Es bueno analizar el porqué de las cosas adversas en nuestra vida. Analizar, hermanos, si es propósito de Dios o si es causa o consecuencia del pecado, ¿sí? Dice que esta muchacha fue cautiva a Siria por estas bandas que habían hecho redadas y se habían llevado a la gente. Pero no es casualidad, hermanos, que esta muchacha haya llegado a servir a la casa de Naamán. Dice que ella servía a la mujer, a la esposa de Naamán. Y sigue diciendo que esta muchacha se enteró de la enfermedad de su amo. Y ella, hermanos, aunque estaba cautiva físicamente, aunque estaba lejos de su tierra Israel, ella no tenía la boca cautiva, ni tampoco estaba lejos de Dios. Y aquí entra, hermanos, cuando una persona o un creyente verdaderamente ha entregado su corazón a Dios, le está creyendo a Dios, no importando la situación física que esté pasando, le sigue creyendo a Dios, sigue esperando en Dios, pero también sigue exaltando el nombre poderoso de Dios en cualquier lugar a donde se encuentra. Esto hizo esta joven que había sido llevada cautiva para Siria. Dice, esta joven habló con la esposa de acerca de la posibilidad de ser sanado por Jehová, el Dios de su pueblo. ¿Se da cuenta? Ella no dijo, yo tengo el don, yo lo voy a sanar, voy a orar, como muchos por ahí, hermanos, que se valen de lo que Dios les ha dado a través de los dones, y en lugar de exaltar el nombre del Señor, empiezan a levantar el ego, empiezan a levantar su propio nombre. Pero esta muchacha, esta jovencita cautiva, dice que le dijo a la esposa de Naamán, hay posibilidad de que sea sanado por Jehová, el Dios de mi pueblo. Hay posibilidad de que sea sanado. ¿Quién lo va a sanar? El Dios de mi pueblo. Así nosotros, en medio de la crisis, en medio del problema que estemos pasando, hermanos, que no se nos olvide levantar en alto el Dios de nuestro pueblo, el Dios de la iglesia, en el que hemos creído, el que hemos recibido, y aprovechemos el momento de extender el poder de Dios, extenderlo, testificando, dando testimonio de las obras que ya ha hecho con nosotros. Amén. Esta dijo a su señora,
nos da a entender que a pesar de la corrupción espiritual y moral de las tribus del norte de Israel, siempre que quedaban familias conocedoras del poder de Jehová Dios. Aunque Israel había caído en corrupción espiritual y moral, aunque Israel se había degradado espiritualmente, se había apartado, alejado de Dios, no era todo Israel. Habían quedado familias, habían quedado creyentes fieles, que estos creyentes fieles, hermanos, guardaban la fe en el poder de Jehová Dios. Yo creo que usted está escuchando esta palabra y eso nos debe abrir el pensamiento a nosotros, la iglesia de Cristo. No importa las circunstancias, el problema económico, moral, familiar, no importa, hermanos, la situación social que estemos pasando, no importa, hermanos, que yo digo, no importa la fuerza que este virus tenga. Para nosotros lo único que nos debe de importar es mantener la fe en el poder de nuestro Dios, mantenernos firmes en la fe, y como dijo Pablo allá en los Efesios, y habiendo acabado todo, poder seguir firmes. Amén. Estamos más o menos en un símil de aquel tiempo que estaba siendo azotado por la enfermedad de la lepra o el virus de la lepra, en el cual no había antídoto, no había medicamento, no había vacuna. El día de hoy, la ciencia se está esforzando para encontrar la vacuna. ¿Qué ha pasado con el SIDA? ¿Qué ha pasado con tantas enfermedades, el cáncer? ¿Qué ha pasado ahora con este virus? ¿Cuánta mortandad ha acontecido en la humanidad, hermanos? Pero los hijos de Dios se deben mantener firmes a pesar de las circunstancias. Deben poner su ancla arraigados en el poder del Dios que hemos conocido. Y no es cualquier Dios, es el único Dios verdadero, el poderoso de Israel. Así que, hermanos, así como esta joven se mantenía firme, así como estas familias de Israel se mantenían firmes, guardando en su corazón esa fe, esa esperanza en Jehová Dios, ellos podían seguir extendiendo el reino de Dios sobre la tierra, como lo estaba haciendo esta joven con esta familia siria, ¿sí? Predicando el poder de Dios. Dice, por otra parte, vemos que la joven, aunque era una esclava en casa del general sirio, no había en ella ningún rencor, sino que aprovechó la oportunidad de la miseria de aquella familia para dar testimonio del poder sanador que Dios le había dado al profeta Eliseo. Miren, hermanos, usted también conoce lo que dice San Juan capítulo 4 acerca de la rivalidad que había entre Samaria e Israel, ¿sí? Había una rivalidad de raza, había una rivalidad de social, vamos a decir así. ¿Por qué? Usted conoce al judío, sabe que el judío había caído en un fariseísmo y que ellos no se juntaban porque se contaminaban con la gente
las mismas bandas que Naamán había dirigido para sacar gente de Israel y llevárselas de esclavos a Siria, aunque esta joven había caído como esclava en la casa de Naamán, dice, ella no guardaba ningún rencor. ¿Por qué, hermanos? Porque esta joven, a lo mejor ella no lo discernía, aunque lo estaba practicando. Ella estaba extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. Ella, hermanos, había hecho a un lado la ofensa, la herida, la separación que había causado la esclavitud en Siria, y ella estaba predicando el poder de Dios para esta familia. ¿Por qué? Porque los miraba como gente necesitada, como gente que hacía lo que hacía porque no conocía al único Dios verdadero. Y ella estaba presentando a un Dios poderoso, pero también estaba predicando con su testimonio a un Dios de perdón, que perdona, y a un Dios de amor, de amor. Por eso dice que ella no guardaba rencor. Al contrario, aprovechó la oportunidad al ver la miseria, al ver la necesidad. Aquí vemos, hermanos, que cuando hay presencia de Dios en los hijos de Dios, cuando hay presencia de Dios, ¿por qué esta palabra? Porque muchas veces el Hijo de Dios ya ha perdido la presencia de Dios. Muchas veces el Hijo de Dios ya dejó de experimentar lo que es el mover del Espíritu Santo. Es por eso que ha caído en incredulidad, ha caído en desesperanza, ha caído en conformismo y vive una vida contraria a Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido la presencia de Dios. Ha perdido, pero esta joven no había perdido la presencia de Dios. Y vemos que esta joven, cuando una persona tiene presencia de Dios, es una persona sensible, es una persona que tiene el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amor. Y este carácter de Dios se empieza a manifestar en los hijos de Dios cuando los hijos de Dios mantienen la presencia de Dios sobre sus vidas y empiezan a compadecerse, empiezan a dolerse, a ser sensibles por la necesidad del prójimo, por la necesidad del pecador, del desobediente, aunque quizás esas personas se hayan convertido en enemigas. El creyente, el Hijo de Dios, siente amor y misericordia por sus propios enemigos. Es cuando hay presencia de Dios. Ella, hermanos, esta joven cautiva, aparte de que le está dando testimonio del poder de Dios, empieza a guiar a esta familia a dónde pueden acudir para recibir la sanidad. Ella les habla del profeta Eliseo, un siervo de Dios, ¿sí? Y les dice, vayan, porque Eliseo puede clamar a Dios, porque Eliseo tiene ese don sanador, porque Eliseo es un gran siervo de Dios. Vayan y búsquenlo, porque hay posibilidad de que mi amo pueda ser sanado. Es probable, dice su guía, que en su sencillez la joven no haya podido ser muy explícita al dar a sus amos
Muchas veces hay creyentes que dicen, es que no sé leer. Y como dijera Moisés, soy tardo para hablar, no puedo. Y como dijeran otras personas, es que yo no tengo tanto conocimiento, no tengo intelecto, no. Solamente basta hablar lo que el alto Dios ha hecho con nosotros. Así como dijo Nabucodonosor, es menester que lo que el alto Dios ha hecho conmigo, yo lo publique, yo lo testifique. Y como hizo aquel gadareno después de que fue liberado y quería estarse ahí con Jesús, Jesús le dijo, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho para contigo. Se da cuenta que no puede haber barrera, no puede haber estorbo. El estorbo y la barrera lo levantamos nosotros, hermanos. Tan solo debemos publicar, debemos predicar, testificar las cosas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Y el alto Dios ha hecho cosas poderosas, empezando por la salvación, empezando por la liberación, empezando por la sanidad, empezando por las bendiciones. Dios ha hecho grandes maravillas y milagros, pero es necesario que nosotros la testifiquemos, que nosotros extendamos sobre el incrédulo, sobre el pecador, lo que Dios ha hecho con nosotros, para que sean rescatados, sean salvados, liberados, gocen de lo que nosotros ahora estamos gozando, presencia de Dios. Y aquí caemos en lo que dice el inciso A, interpretan el mensaje de Dios a su manera. ¿Por qué dice este inciso de esta manera? Porque dice su guía, no obstante, tal parece que esta familia no captó con exactitud lo que ella trataba de decir, pues como lo veremos adelante, el asunto tomó un giro diplomático y político. ¿Qué dice el versículo 4? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Cuánta gente, hermanos, quiere comprar el poder de Dios? ¿Cuánta gente, hermanos, que no entiende el mensaje? Que hay un Dios poderoso que vive y que reina por siempre y para siempre. Y le dan un giro tremendamente, hermano, equivocado. Este personaje, Naamán, quiso hacer las cosas aparentemente, acudir a lo que la muchacha le había dicho que fuera a la casa del profeta Eliseo, pero primero fue a ver a su soberano, a Ben-Hadad, y dice este Ben-Hadad, yo te voy a dar cartas para que se te abra la entrada, para que puedas llegar. O sea, el palancazo, como decimos aquí en México, ¿sí? Pensamos que por palancazos Dios se va a manifestar. Pensamos que por relaciones sociales Dios se va a manifestar. Y no es así, hermanos.
El Señor de una manera directa nos dice en su palabra: clama a mí que yo te voy a responder. El poder de Dios no se mueve a través de la política. El poder de Dios, hermanos, no se mueve a través de las posiciones diplomáticas. El poder de Dios no se mueve por el dinero o las riquezas que tengamos o por las ofrendas que aportemos, hablando obras de caridad. Hay veces pensamos que por hacer una grande obra de caridad el poder de Dios se va a manifestar más grande sobre mi vida. ¿Cuántas personas han hecho obras de caridad y ni siquiera recibieron la salvación? Y ni siquiera recibieron la liberación o fueron sanados de su enfermedad. ¿Por qué? Porque las obras de caridad, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y el poder de Dios no se compra con dinero. Podemos ver a ese mago, Elimas, que quería comprar el poder de Dios, canjear el poder de Dios por el dinero que tenía, ¿sí? Y solamente por ese pensamiento de querer, o esa actitud de querer canjear el poder de Dios por lo que él tenía, le cayó una ceguera física. Le cayó, hermanos, ahora sí, las consecuencias de su ignorancia. Entonces vemos a Naamán, hermanos, que está mal interpretando el mensaje, ese mensaje bueno que le había dado su esclava, ¿sí? Y él empieza a acudir a lo político, a lo diplomático y a lo que él tenía, a sus posesiones. Y sigue diciendo su guía: de la misma manera, los que reciben el mensaje del Evangelio hoy, a veces lo entienden a su manera y tergiversan las cosas. Por ejemplo, no falta quien le dé el mensaje del Evangelio un sentido material. Pensamos, por ejemplo, ahora el Evangelio de la prosperidad. Están equivocando el mensaje del Evangelio. Están mal predicando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio ahora es un mensaje que nada más habla de prosperidad, pero no habla de obediencia, pero no habla de arrepentimiento, pero no habla, hermanos, de santidad. Solamente es un evangelio de prosperidad. También, hermanos, el día de hoy se está predicando un evangelio político o psicológico. Pensamos, hermanos, que el tener ese roce político, por ese roce político va a venir la bendición de Dios. O el usar, hermanos, terapias psicológicas. Yo creo que usted, el que conoce, hermanos, la psicología, puede tratar comportamientos externos, pero nunca va a tratar la necesidad interna de un alma, de un espíritu. Nunca lo va a tratar. Aunque sea sometido a terapias psicológicas, todo va a ir como manteca, como crema, como cebo por encima, sometido a esos reglamentos terapéuticos. Pero nunca va a entrar la psicología a una necesidad espiritual que tiene el ser humano, y solamente Dios puede llenar esa necesidad espiritual. Solamente Dios puede romper cadenas, ataduras,
psicología no puede rescatar, la psicología no puede libertar, la psicología no puede sanar. Pero muchas personas han equivocado el evangelio y ya no predican al Dios poderoso que conocemos. Ahora levantan más arriba al psicólogo, ahora levantan más arriba al político, al diplomático, al rico, al que tiene mucho dinero, pero nada tiene que ver con eso. Nuestra salvación, nuestra liberación y nuestra sanidad. El único que puede ejercer la obra que tenemos como seres humanos es nuestro Dios, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. El único que puede introducir su poder en nosotros es Dios a través del Espíritu Santo. Amén. No debemos malinterpretar el evangelio. No debemos darle un cauce equivocado. Nosotros debemos estar arraigados en la verdad de la palabra. Y podemos ver, hermanos, que a pesar de todo, como hijos de Dios, no debemos callar, sino aprovechar cualquier oportunidad para hablar de las maravillas del Señor con cuantas personas tengamos al alcance. Miren, hermanos, un testimonio chiquito. En el lugar a donde realizamos los cultos, hermanos, entraron 2 psicólogos. Se acercaron porque iban por la calle y escucharon los cantos, escucharon las oraciones y pidieron permiso para entrar. Ellos viven aquí en la comunidad donde vivimos. Pidieron permiso y entraron y ellos estuvieron sentados y dice, qué bonito. Nunca habíamos sentido algo así. ¿Se da cuenta, hermano, cómo aún el psicólogo necesita de Dios? Aún el mismo psicólogo con su conocimiento, el político con su poderío, el diplomático, hermanos, delante de Dios son personas necesitadas. Y nos corresponde a nosotros, los hijos de Dios, predicar el evangelio. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree, al judío, al griego, y yo le añado, y a nosotros, los que escuchemos palabra de Dios y le creamos. Debemos aprovechar las oportunidades de predicar el evangelio a cualquier persona. La vida cristiana se fortalece cuando damos a otros el testimonio de nuestra salvación y ponemos a su disposición los recursos de la palabra de Dios que es la solución de sus problemas. ¿Sí? Debemos aprovechar, hermanos. Vamos a quitar las barreras, vamos a quitar los estorbos. A lo mejor hasta los que le vamos a predicar son nuestros enemigos, aquellos que nos ofendieron, aquellos que nos desprecian. Pero nuestro deber como hijos de Dios, como creyentes, es presentar el poder del evangelio, no avergonzarnos, como dijo Pablo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. A un alma necesitada, a un espíritu necesitado, a una persona que vive en la miseria, como esta familia, la familia de Naamán, que a pesar de su grado militar, que a pesar de sus posesiones materiales, que a pesar de la importancia social que tenía, era una persona necesitada, a donde pudo llegar el poder de la palabra, a donde hubo una mujer sencilla, una muchachita
que no tuvo barrera, no tuvo estorbo y presentó el poder sanador de Dios. Bueno, con esto terminamos y esta es la invitación. No hemos terminado la lección, pero continuamos el otro domingo. El Señor les bendiga. ¿Por qué cree que, hermano, que yo lo predico con esta afirmación? Precisamente mi padre fue infectado, es cierto. Pensamos, no creímos, pensamos que él moría. Mas sin embargo, hermanos, yo en la oración le decía al Señor: tú sabes que mi padre no está preparado, no ha terminado su trabajo. Tú sabes que mi padre necesita ordenar muchas cosas y solo tú puedes manifestarte en la vida de mi padre. Gracias a Dios, hermanos, es una persona de 87 años y mi padre ha sido sanado por el poder de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, esto, como dijera Nabucodonosor, es necesario que lo testifiquemos. Las cosas que el alto Dios ha hecho para contigo, públicalas, platícalas, porque hay gente allá afuera necesitada, que tiene miedo, gente que está enferma, gente que tiene problemas y muchos están cayendo al suicidio, pero tú tienes la palabra de poder en tus labios y es necesario que la prediques. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Bendito Dios maravilloso, en esta mañana gracias. No tenemos con qué pagarte. Naamán creía que la política, creía que el oro y la plata que tenía, que los vestidos lujosos que tenía podían pagar el milagro que tú ibas a realizar en él. Porque Naamán no comprendió el mensaje hasta este momento. No comprendió el mensaje que le estaba dando, no una esclava, sino una sierva tuya, Señor. Una jovencita que aprovechó la necesidad de esta familia para presentar un Dios poderoso. Y así como ella, Señor eterno, nosotros tenemos que predicar tu palabra en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio del problema o de la necesidad. Tenemos que predicar que tú vives, que tú reinas, que tú eres soberano, que tú eres el dueño de las almas, como dice tu palabra en Daniel, que tú no quieres que ninguno perezca, sino que procedan a un arrepentimiento, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eterno Dios maravilloso, que esta enseñanza pequeña toque los corazones de tu iglesia. Aquellos, Padre Celestial, que quizá le están dando un sesgo al Evangelio y están creyendo más en la política y están creyendo más en lo que dice la OMS y están creyendo más en la fuerza del demonio de esta enfermedad y están perdiendo la fe, Señor eterno. Tú eres un Dios poderoso y quisiéramos gritarlo como lo gritaba el leproso: soy sano, soy libre,
bendito Dios. Amén, amén. El Señor les bendiga. Amén.